George Orwell advirtió una vez que la mayor amenaza para la libertad no llegaría con cadenas, sino con personas que ya no notan que están siendo moldeadas en algo menos que humano. Mira a tu alrededor. ¿Lo has sentido? Esa manera en que la gente evita mirarse a los ojos en la calle. El tono plano de las voces, ensayado, como si no les perteneciera. Esa risa que suena hueca, repetida como una grabación demasiado usada. Inquietante, ¿verdad? Ves la sonrisa de un colega, pero no llega a los ojos. Escuchas a un amigo hablar, pero su voz parece mecánica. Y de noche, frente a pantallas infinitas, te sorprendes susurrando, porque todos se sienten tan extraños. No lo imaginas. No es paranoia. Y no estás solo. Silenciosamente, millones perciben la misma fractura, la misma disonancia en el espíritu humano. Algo se está deshilachando. Y cuanto más lo notas, más imposible se vuelve ignorarlo. No es solo una moda cultural, ni un choque generacional. Lo que percibes es más antiguo y más profundo. La psicología lo ha insinuado durante décadas. Las sombras de la mente emergen cuando se niegan. La biología empieza a confirmar lo que los místicos ya susurraban. Lo que envenena el cuerpo también envenena la personalidad. Y cuando la realidad tiembla, no siempre es decadencia. A veces es nacimiento. Pero lo que sientes ahora es real. La impaciencia que estalla. La energía inquieta. La forma en que la paciencia se evapora en segundos. Conversaciones que se deslizan sin sentido. Es como si algo invisible se hubiera infiltrado en la vida diaria, alejando a las personas de sí mismas y entre sí. Y la pregunta, la que pocos se atreven a pronunciar, es esta. ¿Está la humanidad colapsando hacia el vacío y la desconexión? ¿O estamos siendo empujados por la turbulencia de una transformación? Quédate conmigo, porque en este video iremos más allá de titulares y explicaciones superficiales. Entraremos en las dimensiones ocultas que moldean lo que ves cada día. Las fracturas de la psique, las tormentas del cuerpo, los temblores del alma. Y cuando comprendas lo que realmente ocurre, jamás volverás a mirar a los demás, ni a ti mismo, de la misma manera. Los psicólogos lo saben, lo que ves en la superficie nunca es toda la historia. Cada gesto, cada silencio, esconde un torbellino de deseos, miedos y heridas. Y ahora, esas fuerzas ocultas están saliendo a la luz. Piensa en ello. ¿Por qué las conversaciones triviales se convierten en discusiones tan fácilmente? ¿Por qué los desconocidos estallan en ira por nimiedades? ¿Por qué la paciencia, ese pegamento de la comunidad, parece disolverse ante nuestros ojos? Alfred Adler, pionero de la psicología profunda, creía que muchas veces la ira o el retraimiento son máscaras de un sentimiento de inferioridad. Cuanto más fuerte el enfado, más honda la herida. Lo que vemos hoy no es simple descortesía. Son egos frágiles explotando en un mundo cada vez más inestable. Philip Zimbardo, en su famoso experimento de la prisión de Stanford, mostró lo rápido que las personas se adaptan a entornos deshumanizantes. Bajo presión constante, bajo vigilancia, pierden su brújula interna. Su conducta se deforma hasta volverse irreconocible. Ahora imagina esto, no en un experimento, sino en sociedades enteras. Gente que se siente observada, acorralada, atrapada. El entorno mismo está reconfigurando la psique. El resultado, disconnection, una alienación silenciosa que se extiende entre vecinos, amigos y familias. Quizás lo hayas sentido tú mismo. Reuniones donde todos miran pantallas en lugar de rostros. Conversaciones con palabras pero sin escucha real. Familias donde el amor se supone, pero rara vez se expresa. No son rarezas inocentes. Son síntomas de una fractura en el corazón mismo de la vida humana. Abraham Maslow decía que el ser humano se mueve por una jerarquía de necesidades. En la base, sobrevivir y sentirse seguro. En la cima, el sentido, la realización. Pero, ¿qué ocurre cuando una cultura queda atrapada en el medio? Entre comodidad y vacío, la gente deja de mirar hacia arriba. Se anestesia con distracciones, persiguiendo placer sin profundidad, comodidad sin conexión. Y cuando el sentido se evapora, la psique no espera en silencio. Se revela. Por eso tantas personas hoy parecen inquietas, ansiosas, volátiles. Esa extrañeza que sientes en los demás no es casualidad. Es la psique buscando un suelo que no encuentra, y desbordándose en irritabilidad, desapego o desesperanza. Lo más inquietante es que estas erupciones no son solo individuales. Son colectivas. Carl Jung habló del inconsciente colectivo, ese depósito común de símbolos,
miedos e impulsos que comparten todos los seres humanos. Cuando las sociedades niegan sus sombras, estas no desaparecen. Regresan como comportamientos masivos, polarización, desconfianza, ciclos de hostilidad. ¿No lo ves? La sospecha creciente entre vecinos, la ira sin raíces claras, la erosión de la confianza. No es coincidencia, es la sombra de la humanidad irrumpiendo en plena luz. Y las sombras no tocan la puerta, irrumpen. Se sienten en las conversaciones donde nadie escucha, en las discusiones que explotan en segundos, en dolores antiguos que salen a la superficie sin sanar, convirtiéndose en furia. Piensa en la epidemia de soledad documentada en todo el mundo. Sobre el papel estamos más conectados que nunca. En la realidad, millones confiesan sentirse profundamente aislados, incluso en ciudades abarrotadas, incluso dentro de sus propios hogares. Los psicólogos lo llaman hambre social, un anhelo de pertenencia que, cuando no se satisface, se retuerce en resentimiento, apatía o desesperación. Por eso el mundo se siente tan inestable. No porque la naturaleza humana haya cambiado de repente, sino porque lo que estaba oculto ya no se puede evitar. Y aquí aparece la paradoja. Tan aterradoras como parecen estas erupciones, también pueden ser necesarias. La sombra solo emerge cuando la luz es lo bastante fuerte para proyectarla. La agresión, la desconexión, la inquietud que ves quizás no sean señales de colapso, sino llamadas de lo enterrado que exige ser visto. No seamos ingenuos. El proceso es brutal. El dolor negado no se marcha suavemente. Desgarra relaciones, comunidades, incluso naciones. Y deja a la gente confundida, preguntándose, ¿por qué todos parecen tan diferentes ahora? La respuesta psicológica es clara, porque lo inconsciente se niega a permanecer callado. Jung advirtió, hasta que no lo hagas consciente, gobernará tu vida como destino. Hoy vivimos la versión colectiva de esa verdad. Así que cuando veas a un desconocido estallar de rabia, o a un amigo hundirse en apatía, recuerda, no son rarezas al azar. Son ecos de algo mayor, el alma de la humanidad misma, agrietándose bajo el peso de la negación. Y la pregunta es si seguiremos suprimiendo estas erupciones, o finalmente nos atreveremos a enfrentarlas. Esto nos lleva a la siguiente capa, porque la psique nunca existe aislada. Se moldea, se presiona y se deforma según la cultura que la rodea. Si la psique explica las fracturas dentro del individuo, la cultura explica por qué esas fracturas se multiplican y se esparcen como fuego. Porque la cultura no es neutral. No es un simple telón de fondo. Es molde, presión, entrenamiento, a menudo en formas que apenas notamos. Y la cultura actual no nutre el alma, la exprime. Desde niños nos enseñan que el valor no está en ser, sino en producir. Que la valía se mide en logros, apariencias y estatus. Nos premian por obedecer, nos castigan por mostrarnos vulnerables, nos alientan a competir más que a conectar. Así, casi sin darnos cuenta, aprendemos a usar máscaras. Y aquí está la tragedia. Cuando todos llevan máscara, todos se sienten solos. Mira los rituales de lo cotidiano. El desplazamiento infinito en pantallas, no para conectar, sino para distraer. Las imágenes pulidas de felicidad que esconden el silencio del dolor. El pequeño hablar educado que evita los temas que realmente nos queman dentro. Todos actuamos en un teatro que no elegimos, recitando guiones escritos por sistemas que se benefician de nuestra desconexión. No es raro que la gente se sienta extraña. Son extraños incluso para sí mismos. Los sociólogos llevan décadas advirtiendo que la vida moderna produce alienación. Pero lo que vemos ahora es más extremo. No solo nos sentimos alienados de nuestro trabajo, como observó Karl Marx. Hoy muchos están alienados de sus emociones, de sus cuerpos, de sus propias comunidades. Mira el lugar de trabajo. Para muchos no es un espacio de propósito, sino de asfixia silenciosa. Las sonrisas de los colegas esconden rivalidad. Se celebra la productividad, mientras se ahoga la creatividad. El cansancio se normaliza y, sobre él, se guarda silencio. Con el tiempo, la gente no solo se agota, se vuelve mecánica. Mira las redes sociales. Al inicio prometieron conexión. Hoy fabrican comparación. En lugar de pertenencia, nos atrapan en ciclos infinitos de envidia y espectáculo. En vez de intimidad, ensayamos versiones pulidas de nosotros mismos, diseñadas para la aprobación de desconocidos. Los psicólogos lo llaman autoalienación, vivir dividido entre quién eres y quién debes aparentar ser. Mira la cultura del consumo.
Desde vallas publicitarias hasta algoritmos, el mensaje se repite: nunca eres suficiente. No lo bastante delgado, rico o exitoso. Cada anuncio susurra el mismo veneno. La felicidad está a una compra de distancia. Pero esa compra nunca sacia. Solo alimenta el vacío. Así la gente deriva, deslizando pantallas, comprando, actuando. Ocupada, pero vacía. Rodeada de otros, pero profundamente sola. Por eso las reuniones se sienten superficiales. Por eso las conversaciones suenan ensayadas. Bajo la superficie de tantas interacciones late un dolor sutil. La cultura nos ha entrenado a sustituir la presencia por distracción, la esencia por apariencia, la calma por velocidad. La ironía duele. Vivimos en una era de abundancia sin precedentes, y sin embargo las personas reportan una soledad sin precedentes. La tecnología conecta cada rincón del planeta, y aún así muchos confiesan no tener a nadie en quien realmente confiar. Nos dicen que celebremos la libertad, pero la mayoría la cambia en silencio por la conformidad, porque una libertad sin sentido es insoportable. Cuando ves esto, la extrañeza en la gente adquiere sentido. Su frialdad, su hostilidad, su apatía, no son rarezas aisladas. Son síntomas de una sociedad que ha puesto la eficiencia por encima de la empatía, el consumo por encima de la compasión, la actuación por encima de la autenticidad. Y aquí surge lo más inquietante. No es un accidente. Es estructural. Una cultura construida sobre la distracción constante y el consumo infinito no puede permitirse personas profundamente conscientes, que se detengan a preguntar, que se resistan al guión. Y así nos mantiene ocupados. Nos mantiene desplazando pantallas. Nos mantiene adormecidos. Pero el adormecimiento siempre tiene un precio. Bajo las superficies pulidas y el ruido interminable, el espíritu humano se agita. Y cuando el sentido se arranca, la gente no solo se aburre, se vuelve volátil. Por eso el mundo se siente tenso. Por eso las personas parecen impacientes. Por eso la ira hierve justo debajo de la piel. No porque los individuos estén rotos en soledad, sino porque las mismas estructuras de nuestra cultura alimentan la alienación. Y aquí aparece el verdadero peligro. Una psique fracturada en una cultura que nutre, puede sanar. Pero una psique fracturada en una cultura también fracturada, esa herida supura, se expande, se hace generacional. Entonces la pregunta ya no es solo lo que revela la psicología, sino qué clase de entorno hemos creado que magnifica estas fracturas en vez de sanarlas. Porque la cultura no solo moldea la mente, también moldea el cuerpo. El estrés de rendir constantemente, los químicos del exceso de consumo, el sistema nervioso golpeado por la velocidad y el ruido, todo se hunde en la carne. Y eso nos lleva al siguiente lente. Para comprender por qué la gente se siente tan diferente hoy, debemos mirar más allá de la psique y de la sociedad, y observar la biología de la condición humana. Si la psicología explica las sombras de la mente, y la cultura las máscaras que usamos, la biología revela la maquinaria subyacente, el sistema frágil e intrincado que sostiene cada pensamiento, cada emoción, cada chispa de conexión. Y hoy, ese sistema está bajo asedio. Durante siglos, se habló del cuerpo y del alma como si fueran cosas separadas. La ciencia trataba al cerebro como una máquina, al cuerpo como su vehículo, y a las emociones como ruido secundario. Pero cuanto más aprendemos, más claro es, esa frontera no existe. Cuando el cuerpo se tambalea, la psique también. Y lo que presenciamos ahora no es solo agotamiento cultural, es un desmoronamiento biológico. Piensa en el sistema nervioso. Fue diseñado para manejar ráfagas de estrés y luego volver al equilibrio. Hoy vive atrapado en una sobrecarga permanente. Notificaciones sin fin, plazos, una ansiedad de fondo, mantienen los cuerpos bloqueados en modo de lucha o huida. El cortisol, la hormona del estrés, inunda a diario sus sistemas, erosionando el sueño, la memoria, incluso la empatía. Los neurocientíficos han demostrado que el estrés prolongado encoge las zonas del cerebro responsables de la compasión y el autocontrol. En otras palabras, el mundo se siente más duro porque nuestros cuerpos se están reconfigurando para sobrevivir, no para conectar. Piensa en el sueño. Durante milenios, la oscuridad fue sagrada, el tiempo en que el cuerpo se reparaba y la mente ordenaba la experiencia en claridad. Hoy, dormir se trata como debilidad. La luz artificial borra las fronteras entre día y noche. Las pantallas azules engañan al cerebro haciéndole creer que aún es de día.
Estudios muestran que la privación crónica de sueño no solo causa fatiga, altera la regulación emocional. Un cerebro cansado es un cerebro irritable. Un cuerpo inquieto es un alma inquieta. De verdad sorprende que la gente sea más impaciente, más volátil, menos capaz de ternura. Piensa en la comida. El cuerpo no se alimenta solo de calorías, se guía por la química. En lo profundo del intestino, billones de microbios regulan el ánimo, la concentración, incluso la capacidad de sentir alegría. Cuando ese ecosistema florece, la persona se siente en equilibrio. Pero las dietas modernas, ultraprocesados, pesticidas, alcohol, antibióticos, arrasan ese mundo interior. Los científicos lo llaman el eje intestino-cerebro. Cuando se rompe, aumentan la depresión, la ansiedad, la agresividad. Imagina poblaciones enteras viviendo con esa química intestinal alterada, su paciencia erosionada, su empatía apagada. Y a esto se suman epidemias silenciosas, inflamación crónica, trastornos autoinmunes, desequilibrios hormonales. No son solo condiciones médicas. Transforman cómo sentimos, pensamos y nos relacionamos. La inflamación no se queda en el cuerpo, se filtra a la mente, acorta los temperamentos, nubla la claridad. Las alteraciones hormonales no afectan solo la salud, remodelan vínculos, amplifican la irritabilidad, anestesian la intimidad. La biología no está separada de la conducta. La biología es conducta. Y, sin embargo, la mayoría no tiene idea de que lo que come, cómo duerme o cuánto estrés acumula pueden ser las fuerzas invisibles que moldean sus emociones, sus relaciones, incluso su sentido de propósito. Cuando ves a alguien estallar de ira, o a un amigo hundirse en apatía, puede que no estés presenciando solo desconexión cultural, sino un desequilibrio bioquímico. Es inquietante imaginarlo. Sociedades no solo alienadas en espíritu, sino inflamadas en cuerpo. Multitudes caminando con sistemas nerviosos colapsados, cerebros privados de descanso, intestinos despojados de equilibrio. Por fuera parecen normales. Por dentro, cada sistema falla. La orquesta del cuerpo, antes afinada en armonía, hoy suena como una cacofonía. Y las consecuencias se expanden. Una persona que no duerme pierde la paciencia en el trabajo. Una química intestinal rota distancia a alguien de su familia. Un cuerpo inflamado lucha por acceder a la compasión. Multiplica esto por millones, y la extrañeza que percibes en la sociedad se vuelve más clara. No es solo ruido cultural, es un hecho biológico. Claro, nada de esto es del todo nuevo. Los místicos siempre intuyeron que cuerpo y espíritu eran uno. Paracelso, el médico renacentista, advirtió: envenenar el cuerpo es envenenar el alma. Curanderos de todas las tradiciones enseñaron que el desequilibrio en el cuerpo crea desequilibrio en la comunidad. Hoy, la ciencia apenas comienza a darle datos a lo que la intuición supo por siglos. Pero aquí está la verdad inquietante. La crisis que enfrentamos no es solo psicológica, ni solo cultural, ni solo biológica. Es las tres, intertegidas, colapsando juntas. Por eso la gente se siente tan distinta ahora. Porque las fracturas no están solo en la mente. Están grabadas en la carne. Porque la cultura no solo adormece el espíritu, golpea al sistema nervioso. Porque la biología no solo regula el ánimo, moldea la posibilidad misma de conexión. Y así, la pregunta se vuelve urgente. Si nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras culturas se están desmoronando, ¿qué fuerza, si es que existe alguna, puede mantenernos unidos? Para responder a esa pregunta, debemos entrar en la lente más profunda de todas. Más allá de la psique, más allá de lo social, más allá de lo biológico. La lente del espíritu, ese lugar al que la humanidad siempre ha vuelto en tiempos de colapso, buscando sentido en la oscuridad. Cuando la ciencia alcanza sus límites, y la psicología apenas ofrece fragmentos, las personas recurren, lo admitan o no, al ámbito del espíritu. Porque, debajo de todo el ruido de la cultura y de la química del cuerpo, yace la pregunta más inquietante de todas: ¿por qué estamos aquí y qué significa ser humano en esta era de desmoronamiento? Durante siglos, místicos de distintas tradiciones han susurrado una paradoja. Lo que parece derrumbe es, a menudo, el inicio de un despertar. El caos, decían, no es solo destrucción. Es también la grieta de viejas conchas, la disolución de ilusiones, el espacio por donde algo nuevo puede nacer. Santa Teresa de Ávila escribió que el alma es como un castillo de cristal, oscurecido por el humo del mundo.
En tiempos de gran crisis, ese humo se espesa. La gente se siente desorientada, extraña, incapaz de reconocerse a sí misma y a los demás. Y, sin embargo, Teresa insistía, la oscuridad no significa ausencia, sino preparación. El castillo está siendo limpiado para que la luz vuelva a brillar. Lao Tse, el sabio chino, lo expresó de otro modo. Los nuevos comienzos suelen disfrazarse de finales dolorosos. Quizá la extrañeza que percibes en los demás no sea simple decadencia, sino el temblor previo a un renacimiento. Mira los síntomas a tu alrededor: inquietud, vacío, agresividad. En la superficie parecen decadencia. Pero, ¿y si fueran las contracciones de un parto colectivo? Así como el dolor precede al nacimiento, quizá la humanidad misma esté atravesando un estrecho pasaje hacia algo más elevado, aunque todavía no podamos nombrarlo. Pero aquí está la verdad: el despertar nunca es cómodo. El ego no se rinde en silencio. Cuanta más luz entra, más resistencia despierta. Por eso el mundo se siente más ruidoso, más iracundo, más dividido. No porque la oscuridad esté triunfando, sino porque las sombras que antes se ocultaban en silencio están siendo forzadas a salir a la vista. Puede que incluso lo sientas en ti. Esa irritación repentina, esa ansiedad creciente, la tensión entre quién eres y quién quieres ser. No son señales de fracaso, son señales de tensión, el alma empujando contra los límites del viejo yo. El poeta John Donne escribió en el siglo XVII, «Ningún hombre es una isla». Quería decir que nuestras vidas están entretejidas, que cada temblor en un alma resuena en otra. Si esto es cierto, entonces lo que vemos hoy, esa sensación global de extrañeza, no es solo sufrimiento individual multiplicado. Es un alma colectiva atravesando su propia noche oscura. La noche oscura no es el final, es el pasaje. Por eso los místicos hablan del vacío no como desesperación, sino como invitación. Cuando los placeres del mundo se vuelven huecos, cuando las certezas se derrumban, cuando las máscaras se rompen y los roles se desvanecen, queda algo aterrador pero sagrado: la conciencia desnuda de ser. Y en esa desnudez está la semilla de la transformación. Imagina, por un instante, que la frialdad que percibes en los demás, la distancia en sus ojos, no es solo decadencia, sino purificación. Que el agotamiento del alma está despojando lo que ya no sirve. Que la extrañeza de las personas hoy son los dolores de parto de una nueva conciencia que lucha por emerger. Por supuesto, esta perspectiva no borra el sufrimiento. El dolor es real, la confusión es real, pero quizá no sean absurdos. Quizá sean el fuego necesario a través del cual la falsedad se quema. Los maestros budistas recuerdan a sus discípulos: cuando pierdes el suelo, encuentras el cielo. Tal vez eso esté ocurriendo ahora. El suelo se desmorona bajo nosotros para obligarnos, al fin, a mirar hacia arriba, hacia adentro, más allá. Y si eso es cierto, entonces la pregunta no es si la humanidad se está derrumbando o despertando. La pregunta es si tendremos la valentía de soportar la tormenta el tiempo suficiente para que el despertar eche raíces. Porque el espíritu no promete escape. Permite transformation. El mundo puede sentirse extraño porque se está volviendo extraño. Las personas a tu alrededor pueden parecer cambiadas porque están cambiando. Y tú también estás siendo invitado a una conciencia más profunda, a una compasión más aguda, a una luz más brillante. El castillo de cristal puede seguir nublado. El parto puede ser doloroso. La tormenta puede rugir. Pero aún así, lo que parece un final puede ser apenas el primer aliento de un comienzo. Hemos mirado las sombras de la psique, las distorsiones de la cultura, las fracturas del cuerpo y los temblores del espíritu. Y lo que vivimos no es solo psicológico, cultural, biológico o espiritual. Es todo a la vez, tejido en un mismo desgarro. La irritabilidad que notas en otros no es solo sombra. Es un sistema nervioso agotado. El vacío en sus ojos no es solo cultura de consumo. Es hambre de propósito. La hostilidad y la apatía son ecos de una fractura más profunda. Mente, cuerpo y alma fuera de armonía. Imagina a la humanidad como un instrumento. Durante siglos tocó melodías de dolor, amor y creatividad. Hoy sus cuerdas están desafinadas. Lo que escuchamos, tensión, vacío, agresión, es ese instrumento perdiendo su ritmo. Pero una disonancia no siempre anuncia destrucción. A veces pide afinación. ¿Qué pasaría si la extrañeza que sientes no fuera prueba de un final, sino de un cambio?
Si este aparente colapso fuera el paso áspero de un despertar que quieren hacer, comenzamos preguntando, ¿por qué la gente se siente tan extraña ahora? Tras mirar cada lente, la respuesta es clara. Sí, estamos fracturados. Sombras negadas irrumpen. Culturas de distracción asfixian el alma. Cuerpos agotados reconfiguran nuestras emociones y el espíritu tiembla en la noche. Pero la extrañeza no es solo derrumbe. También es señal. Es la vida negándose a dormir. La impaciencia que temes en ti o en otros puede ser prueba de que las ilusiones se resquebrajan y algo nuevo exige nacer. Carl Jung advirtió, lo que negamos nos gobierna desde las sombras. Quizá por eso el mundo se siente tan caótico. Estamos siendo forzados a mirar lo enterrado. Así que cuando percibas la inquietud en otros, no veas solo colapso. Mira posibilidad. Y cuando sientas tu propia agitación, pregúntale qué quiere revelarte. Porque el cambio comienza en tus decisiones, tu conciencia y tu compasión. Si esto resuena contigo, escribe lo siento en los comentarios. Tu historia puede ser justo lo que alguien necesita leer. Dale un me gusta si este mensaje tocó algo en ti, y suscríbete para seguir este camino juntos. Recuerda, el mundo se siente distinto porque tú eres distinto. Tu conciencia es más nítida, tu compasión más profunda, tu luz más brillante. Por eso parece que vives entre dos mundos, uno que muere y otro que está naciendo. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, permanece despierto, permanece amable, y lleva tu luz con suavidad al mundo.